aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, el justo pagando por los injustos, Jesús de Nazaret. Bien, hermanos, el día de hoy doy gracias a mi pastor por la confianza de poder compartir un mensaje para el pueblo del Señor, sabiendo de que Dios en su infinita misericordia, Él sabe de lo que su pueblo está necesitado. Y sé, mis hermanos, de que nosotros todavía estamos en esta tierra y no estamos completos. Necesitamos llenarnos. Eso es como la alimentación diaria que tenemos. Quizás nosotros podemos aguantar 1, 2, 3 días sin comer, pero yo le aseguro que después del tercer día vamos a estar débiles. Igualmente es la palabra del Señor. Si no la absorbemos, si no recibimos esa palabra que es el alimento para nuestras almas, nos vamos a debilitar y podemos quizás hasta morir espiritualmente. Pero bendito sea el Señor que por su misericordia nos tiene aquí y estamos dispuestos a escuchar su palabra, que es el alimento para nuestras vidas. Sin más preámbulos, mis hermanos, les voy a invitar que me acompañe al libro de los Hechos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15. Cuando lo tenga, se pone en pie en reverencia a la palabra y me contesta con un amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15. Gloria a Dios. Vamos a esperar que todos lo tengan, hermano. Si usted trajo Biblia, búsquelo para que nos acompañe en la lectura de la palabra. Es precioso, hermano, lo que está en la palabra escrito. Dice la Biblia que es una palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. ¿Lo tienen? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15. La palabra del Señor, mis hermanos, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra nos dice, voy a hacer un preámbulo antesito de leer. Esto es Jesús diciéndole a Ananías estas palabras. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la honra, te damos la gloria, todo el reconocimiento, Padre. En esta tarde, Dios mío, yo te pido por cada uno de mis hermanos que se han hecho presentes. Te pido, mi Dios amado, que así como les has dado el privilegio de estar aquí en tu casa, te pido, Padre Santo, que puedan recibir la palabra y la puedan atesorar en sus corazones. En el nombre de Jesús te pido, mi Dios amado, que de mis labios, mi Dios todopoderoso, salga palabra, mi Dios amado, que tú seas ministrándola, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este pueblo, Padre Santo, gracias, Señor, amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano, mi hermana. En esta preciosa tarde, mis hermanos, quiero compartirles un tema quizás bien conocido por muchos, para otros no, pero quiero predicar bajo el tema instrumento escogido. Y en esta tarde, a narración de este tema, vamos a tomar como ejemplo a un hombre que quizás muchos en la iglesia lo conocemos por medio de las Escrituras, porque es sobresaliente en el Nuevo Testamento, y es el apóstol Pablo. Yo a veces me pregunto, cuando empiezo a analizar el recorrido, la historia de los hombres de la Biblia, me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo se refleja en muchos de nosotros. Es como un espejo para muchas de las vidas de nosotros, los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque al principio Saulo, de que después fue cambiado su nombre a Pablo, dice que Saulo era un
perseguidor de la iglesia. En el principio, Saulo de Tarso, él era contra Dios. Él era contrario a las cosas espirituales, aunque él se creía religioso, pero le llevaba la contraria a Dios. Dice la Biblia que al principio él mismo fue cómplice de la muerte de Esteban. Dice que apresaba a los cristianos para llevarlos a la cárcel y castigarlos, porque no quería que la verdad del evangelio se expandiera en aquel entonces. Y ahora yo me pregunto, cuando miro los inicios, cómo empezó la vida de este siervo. Digo, muchas veces nuestras vidas se ven reflejadas de esa manera. Nosotros en aquel entonces éramos contrarios a Dios. Muchos aún nos burlamos del evangelio. Pero gloria a Dios por Jesucristo que nos alcanzó. Y ahora aquellos que nos burlábamos en algún tiempo, venimos a hacer quizás burla para otros. Porque para muchos, hermanos, antes de venir al camino de la verdad, esto simplemente les parecía una broma, les parecía locura. Pero el mismo apóstol Pablo dijo que esto le parece locura para aquellos que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Para muchos, mis hermanos, cuando no conocíamos al Señor, el evangelio simplemente decían, oh, esto no es para mí. Otros decíamos, oh, el evangelio va a ser quizás cuando yo ya tenga una edad más avanzada. Mientras tanto, voy a disfrutar la vida. Quizás muchos de ustedes estarán diciendo, hermano, pero ¿cómo sabe que era lo que yo pensaba? Se lo digo, hermanos, porque yo soy un ejemplo de eso. Yo pensaba lo mismo. Muchos pensábamos, hermanos, nos creíamos capaces, autosuficientes. Creíamos que por nuestra propia fuerza podíamos lograr muchas cosas. Y éramos contrarios a Dios. Así como el apóstol Pablo en sus inicios. Hay mucha gente, hermano, que aún con su rebeldía sabe que son perseguidores de la iglesia. No les pueden hablar quizás un sermón, no les pueden dar una palabra, porque ahí van en contra. Ahí viene la crítica. Yo he conocido gente, hermano, de que nomás quizás usted le da un Dios te bendiga, mira, te invito a la iglesia. Ya empiezan, hermanos, con una murmuradera. Y quizás entre esos estábamos nosotros. Quizás usted alguna vez se ha topado con alguna persona que usted viene y le dice, mira, Cristo te ama, te invito a la iglesia, mira, Dios te puede cambiar, te puede hacer una nueva criatura. Y muchos se ponen a la defensiva y dicen, oh no, pero es que yo no voy a ir a la iglesia para mantener al pastor. Eso es lo que muchos dicen. O para que me saquen el dinero, para seguir reglas. Muchos, ese es el escudo que ponen a la defensiva y están siendo contrarios a Dios. Y ese era el apóstol Pablo. Le llevaba la contraria a Dios. Escuchaba del evangelio de Jesucristo, era testigo de lo que había pasado y estaba pasando. Y él decía, no, ¿cómo va a ser que esto se va a regar? No, pero es que vamos a defender la religión. Porque dice que él era un fariseo. O sea, él sabía de la doctrina que llevaban en aquel entonces, pero no quería salir de la religión. Estaba encerrado en cuatro paredes. Mas cuando Jesucristo vino a predicar el evangelio y a libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos y hacer milagros, prodigios y señales, la gente no quería creerle. Y los pocos que le creían se amontonaban, dice la palabra. Dice que cuando Jesucristo predicaba, llegaban a las predicaciones y a los religiosos de aquel entonces les dio pánico, les entró miedo. Como dicen, bueno, nos van a disminuir el negocio. Y ese era Pablo, hermanos, en sus inicios. Dice que consintió en la muerte del primer mártir de la iglesia primitiva, que fue Esteban. En el mismo capítulo 9 de Hechos, ahí dice que él fue cómplice. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido cómplices de algo? Quizás de un ataque verbal,
¿Sabe una cosa? Cuando la gente critica las cosas espirituales y nosotros simplemente le hacemos, estamos siendo cómplices. Y si era en nuestra vida pasada, hermano, Dios ya nos perdonó nuestros pecados. Pero si todavía diciendo llamarnos cristianos, muchas veces somos cómplices de cosas que no deberíamos nosotros aceptarlas. Pero ese fue el apóstol Pablo. Yo a veces digo, cuando estudio la vida de este hombre, digo, ¿cuánta cosa pasó este varón? Fue contrario a Dios, pasó dificultades, tuvo victorias, tuvo derrotas, se miró muchas veces en el piso. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces no? Tú quizás buscas una salida y sabes y tratas y sentimos que no podemos. Sentimos que se nos cerró una puerta acá, se nos cierra otra y otra y otra, y damos vueltas y vueltas y sentimos que todas las puertas están cerradas. A muchos nos ha pasado. Hay momentos, hermanos, de la vida del cristiano que sentimos que no tenemos ninguna salida, pero la Biblia dice que Cristo es la respuesta. En Cristo Jesús hay esperanza. Esa es la diferencia de un cristiano y un incrédulo. El incrédulo busca y busca y busca y no encuentra. Sabes que el cristiano, a pesar de las situaciones que pasen, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que vengan a nuestra vida, sabemos que hay alguien en quien podemos confiar. Aunque estemos atribulados, dice la Escritura, pero podemos estar gozosos. Por eso la Biblia es clara cuando dice, si alguien se siente triste, haga oración y ruego. Y si alguien está alegre, cante cánticos, salmos a nuestro Dios. O sea, en otras palabras, en Cristo estamos completos, hermanos. Estamos completos en Cristo Jesús. Aleluya. Dios es bueno y maravilloso. El apóstol Pablo empezó como perseguidor de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo que me llama mucho la atención? Es de que él no se imaginaba que un día al mismo que él perseguía se le iba a aparecer. Y la Biblia nos cuenta en el libro de los Hechos que dice que él se preparaba y dijo, dio parte a las autoridades y dijo, vamos a detener esto, vamos a detener este evangelio que se está propagando por ahí. Pidió permiso, dice que llevó guardas con él. Dice que dijo, vamos a salir de camino a Damasco, vamos a ir a apresar a los creyentes, vamos a ir a meter presos, a encarcelar, a atrapar a la gente que quiere seguir a este llamado Jesús. Vamos a hacerlo. Y fue aprobado. Le dieron guardas para que fueran con él. O sea, iba con una comitiva detrás de él para cumplir un propósito que era en contra de los propósitos divinos. Pero ¿sabe cuál es lo maravilloso de todo esto? Que Pablo pensaba que él iba con su propia fuerza. Pablo pensaba que él iba quizás con su propia inteligencia y capacidad que ponía. Quizás iba con aquel enojo, coraje que tenía dentro de sí por lo que el nuevo movimiento que se estaba levantando. Pero no sabía que en el camino se iba a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde ese momento su vida iba a cambiar para siempre. ¿Sabes por qué? Porque desde el momento que tú y yo nos encontramos con el Rey de Reyes, nuestra vida cambió totalmente, nuestra eternidad cambió totalmente. Si encontrábamos quizás camino al infierno, ahora estamos camino a la gloria. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Es maravilloso, hermano. Y iba el apóstol Pablo, iba con su comitiva, iba con los guardas, lo acompañaban y todo, pensando que iba a cumplir una misión contraria a los propósitos de Dios. Pero dice la Biblia que cuando se encaminaba camino a Damasco, se le apareció algo resplandeciente. Y dice que cayó postrado. Muchos dicen que quizás iba a caballo, haya ido como haya ido, hermano, haya ido en una carreta, haya ido caminando a un caballo, pero dice que cayó
al piso. Y escuchó estas voces que le dije, esta voz que le dijo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú? Él había escuchado de Jesús, porque en aquel tiempo la fama de Jesús se había expandido por todos los territorios. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabes por qué, hermano? A mí me llama la atención cuando la Escritura dice esa palabra, porque sabes que cuando te quieren hacer algo malo a ti, no es directamente contra ti, es contra el Señor. Porque Él iba a apresar cristianos, pero el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, en otras palabras, Él iba a apresar a los creyentes del Evangelio, aquellos que se añadían día a día a la iglesia primitiva. Pero cuando Él perseguía a ellos, Él perseguía al mismo Cristo Jesús, porque era contrario a las cosas que Él predicaba. Y desde ese momento dice que Pablo cayó al piso y quedó ciego. Quedó ciego. Desde ahí empieza todo, mis hermanos. Yo a veces me pregunto y me recuerdo y escucho historias, analizo lo personal y digo: ¿cómo fue la manera de que llegué al camino del Señor? ¿Cómo fue la manera en que tú llegaste al camino del Señor? ¿Llegaste porque eras bueno? ¿Porque no pecabas? Hermano, la mayoría llegamos desbaratados por el mundo. La mayoría llegamos al camino del Señor, hermanos, de una manera que el enemigo, hermanos, se paraba encima de nosotros, nos aplastaba, nos tenía como títeres, nos llevaba de aquí para allá. La mayoría llegamos así, pero Jesús tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos sacó de esas tinieblas para su luz admirable. Es glorioso lo que el Señor hizo, hermano. Aun cuando no lo merecíamos, aun, mis hermanos, cuando desagradábamos el nombre del Señor, muchos salimos de muchas asquerosidades que el mundo da. Decíamos que estábamos alegres. ¿Cuántos testimonios nos escuchan de gente que ha sido drogadicta, alcohólicos, pero Dios los ha libertado? Porque la Biblia no se equivoca cuando dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando conocemos la verdad, mis hermanos, el Señor Jesús tiene el poder y la autoridad de libertarnos. Por eso, como les mencioné al principio, una vez Jesús llegó a la sinagoga, dice que empezó a leer el rollo, el libro, el pergamino del profeta Isaías, donde decía que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos. ¿Cuántos de nosotros no estábamos cautivos por el pecado? Nos tenía, hermano, el pecado dominados, pero Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a romper las cadenas del pecado. Y quizás no somos lo que deberíamos de ser, pero aquí estamos, hermano. Esa es la victoria que tenemos, que por nuestra fe podemos alcanzar el camino hacia el cielo. Quizás no hemos sido transformados de la manera que deberíamos de ser, pero vamos caminando y progresando a modo de llegar a la estatura del varón perfecto, porque Dios es bueno para con nosotros. ¿Qué es lo que voy a tratar de explicarles en esta tarde? Hermanos, después de que Pablo cayó ciego, dice que los que estaban con él miraron el resplandor y se quedaron atónitos. Pero dice que lo llevaron a una casa. El Señor le dio instrucciones: vas a estar en esta ciudad. Y dice que durante 3 días él no pudo mirar, no comió ni bebió nada. Y vino el Señor porque había alguien en esa ciudad que era fiel creyente del Evangelio. Y el Señor le habla por sueños, se le revela y le dice: quiero que vayas y ores por Pablo, por Saulo de Tarso. Pero la fama del apóstol Pablo, que en ese tiempo todavía era Saulo,
era tan grande que la gente le tenía pánico, la gente le tenía miedo. Y dice que este hombre, pero ¿cómo va a ser? Pero si este hombre apresa a los cristianos, ha consentido la muerte de ellos, los han matado apedreados. Y ahí fue cuando el Señor le dice esta palabra que leímos en el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Hermano y hermana, en esta tarde yo te quiero poner a que pienses en tu mente. Dios no tuvo misericordia de ti solo para que vengas a calentar las bancas. Dios no tuvo misericordia de ti y de mí solamente para que estemos paralizados todo el tiempo. Dios tuvo misericordia de ti y de mí porque instrumento escogido de Dios somos. En su momento Él sabrá qué es lo que va a hacer contigo. Pero tú y yo tenemos que ser obedientes a lo que el Señor, o al propósito que el Señor tenga para contigo. El Señor a veces ha levantado una persona de la familia para poder tocar a la familia completa. Ha levantado hombres en una nación que han movido la nación completa. Porque instrumento escogido somos. Hermano, pero es que yo no sé ni por qué voy a la iglesia. A veces me siento como que sí, como que no. No te desanimes. Tú eres un instrumento en las manos del Señor. Y quizás a su tiempo, quizás tú pienses que ha pasado mucho tiempo, hermano. Ya pasaron 5 años, pasaron 10 años. Yo me siento igual o peor. Espera tu momento. Porque en el momento del Señor, Él va a usarte de la manera que Él quiere. No a la manera, porque la Biblia es clara. La Biblia dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Muchos han sido una gran diferencia al poquito tiempo de convertirse. Pero hay otros, hermanos, que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y son de gran impacto cuando menos se lo esperan. Pero no nos desesperemos, que en su momento Dios va a obrar, porque somos instrumento en las manos del Señor, instrumento escogido. Y el Señor es claro, dice: y pensamientos de bien tengo para vosotros y no de mal. Dios nunca va a querer, hermanos, que nosotros regresemos atrás. Si nosotros damos un paso atrás a donde nos encontrábamos esclavizados, es porque nosotros lo decidimos. Pero el Señor, en su propósito, es que todos seamos salvos, que todos estemos para salvación eterna. Por eso Él vino a esta tierra. Dio su vida en la cruz del Calvario para poder salvarnos de esto que se avecina. Y muchos, hermanos, a pesar de todo esto, todavía están incrédulos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo fue un hombre que desde ahí, después de que viene Ananías y ora por él, hermanos, se levantó con una gran autoridad. Sabes que la gente ni le creía. ¿Cuántas veces no han pasado testimonios que han visto un borracho que lo miraban tirado en las esquinas, lo miraban alcoholizado todos los fines de semana, y después lo miran en la iglesia, se sorprenden, gente que no lo ha visto por tiempo, y dicen: ¿y no era este? Pues eso es lo que Dios hace. Ese es el cambio, la transformación que Dios hace con las personas. Lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. Dice que después de que recibió la vista, este hombre oró por él, él recibió la vista y empezó a predicar. Empezó predicando el testimonio de lo que le había pasado de camino a Damasco. Al principio la gente no le quería creer, le tenían todavía pánico.
Pero él empezó y empezaron a ver su testimonio, que era verdadero. Empezaron a verlo, ya la gente empezó a creerle, ya empezaron, hermano, a apoyarlo. Pero no todo fue color de rosa para Pablo. No en todos los lugares que llegaba lo recibían con una alfombra con flores. ¿A poco cuando tú invitas a alguien a la iglesia todos te dicen: oh, gracias por la invitación, mira, ahí voy a estar a las 7 en punto? Muchos se burlan, hermanos. Muchos quizás te gritan en la cara que estás loco, que estás loca. Otros, cuando tú los invitas, te hacen una invitación diferente y te dicen: no, mira, mejor vente para acá conmigo. Te lo digo porque son cosas que pasan en la vida real. Pero para Pablo no le fue fácil, hermano. Él tuvo momentos victoriosos, pero tuvo momentos, hermano. Por eso, en el mismo capítulo 9 del libro de Hechos, aparece esta palabra en el versículo 5. Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, hermano, tuvo que pasar situaciones tan difíciles porque él vivió en carne propia lo que él hacía con las otras personas. Primero era el perseguidor, después llegó a ser el perseguido. Lo buscaban. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que una vez llegó a una ciudad llamada Listra, y dice que desde que llegó a la ciudad, había alguien que estaba enfermo, creo que era paralítico, vino y lo sanó. Y dice que los hombres de la ciudad se sorprendieron y dijeron: oh, iba acompañado, ya ni me recuerdo de quién, de Silas, creo. Dijeron: los dioses han bajado. Uno va a ser Júpiter y el otro va a ser Mercurio. Y dice que empezaron a quererle hacer fiesta, a querer quemar holocaustos. Y dijo Pablo: no, esto no puedes, no es posible. Nosotros somos seres humanos como ustedes, solo que servimos a Cristo Jesús. Y sabe que esta gente por eso se enojó. Y al final del capítulo dice la Biblia que dice que lo apedrearon y lo dejaron casi muerto. Yo sé, hermano, que quizás a ninguno de nosotros nos han apedreado. O lo apedrearon alguna vez, quizás si lo apedrearon fue por accidente, pero por quererlo apedrear. Y este hombre era por el evangelio, hermano, por predicar la palabra. Imagínense, tanta crueldad había que a Esteban lo mataron a puras pedradas. Eso significa, hermano, que fue una muerte dolorosa. Lo empezaron hasta que se debilitó y ya no aguantó más. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos. Que al final, antes de expirar, le digo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo le aseguro que si le tiran piedra a usted agarra otra y empieza a tirar para atrás. No, quizás no, hermano. Yo sé que quizás estoy exagerando. Pero no son las piedras, hermano. Son las maneras a veces de cómo se tratan las personas. Hay personas que no les pueden decir una cosa que no les guste porque la regresan para atrás, hermano, multiplicada al 100 por 1. Y no, hermanos, si en una cosa los cristianos nos debemos de distinguir, es porque debemos de ser humildes. Jesucristo fue humilde.
Hermano, que él le respondía a los fariseos. Sí le respondía, pero le respondía con la verdad, hermano. Los dejaba calladitos. Pero Jesucristo siempre anduvo derecho y su humildad. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo? Siguió predicando. Seguía predicando, llegaba a las aldeas, llegaba a las ciudades, hermano. Él predicaba. Desde que empezó su ministerio, Pablo no se detuvo, hermanos. Llevó las nuevas del evangelio, anunciarlas por todas las ciudades de aquel entonces. Pero eso le costó lágrimas. Eso le costó cosas, hermanos, difíciles. Aún en el capítulo 12 de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios, nos habla del aguijón de la carne. Cuando llegaba un mensajero de Satanás y abofeteaba a Pablo, le habla del aguijón. Muchos dicen que quizás pudo ser alguna enfermedad que tenía Pablo, que él rogaba al Señor que se la quitara. Pero no se le quitaba. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado al Señor por alguna petición, alguna enfermedad? Porque sé que todos nos enfermamos, ¿verdad? ¿O alguien no se enferma? Creo que todos nos enfermamos. Le hemos rogado al Señor a veces cuando estamos enfermos. Y a veces sentimos como que no llega la respuesta. Así se sentía Pablo. Hermano y hermana, Pablo era igual que usted y yo, de carne y hueso. Pero Pablo era un apasionado por las cosas espirituales. Después de su transformación, hermano, Pablo no pensaba en otra cosa que no fuera en agradar al Señor. Y el capítulo 12 habla del aguijón. Él rogaba al Señor para que se lo quitara, pero no se lo quitaba. Muchos dicen que quizás porque el Señor no le quitaba este aguijón, quizás era porque quizás Pablo era un poco orgulloso. ¿Será que hay orgullosos en la iglesia? No, hermano, aquí no hay orgullosos. Todos somos santitos que no quebramos ni un plato. A veces es necesario, hermanos, que el Señor ponga cosas que nos detengan. ¿Sabe por qué es? Para que no pensemos que es por nuestra propia fuerza. ¿Sabes que eso mismo le dijo el Señor a Gedeón? Iban a pelear contra los amalecitas. Era un ejército grande. Capítulo 7 y 8 de Jueces. Y el ejército era tan grande, pero viene el Señor y le dijo: ¿sabes qué? Prepárate el ejército de Israel. Pero son muchos, le dijo el Señor. ¿Sabes qué? De tantos que son, dile a la gente que el que se quiera regresar para su casa, que se regrese. Y mucha gente, como sabía que el otro ejército era más grande, tuvo miedo y dijeron: ok, ya dieron la orden, nos vamos. Dice que se regresaron como 22,000. Y le dice el Señor: oh, pero es que mira, me quedan como 10,000 nomás. Le dijo el Señor: no, son muchos. Y Gedeón se queda. Yo me imagino, nos vamos a enfrentar, muchos dicen que el ejército era triplicado, a un ejército que tiene casi 100,000 personas. Y nosotros 10,000, y todavía es mucho. Dice que le dice el Señor: ¿sabes qué? Llévatelos a la orilla del río. Y todo aquel que beba agua, que la lama como le hace el perro, apártalo. Y todo aquel que doble su rodilla para beber agua, apártalo también. Y dice la Biblia que dice que los que agarraban el agua así, lamían y volteaban, solo fueron 300.
Me imagino que Gedeón se sorprendió. Y viene el Señor y le dice: Gedeón, con estos 300. Hermano, para enfrentar a una multitud. Pero el Señor se lo explica y le dice: ¿sabes qué? Con estos 300 yo entregaré a los amalecitas en tu mano, para que el pueblo no piensen que de ellos es la gloria. Con esos 300, hermano, dice que después salió Gedeón y les dijo: van a seguir mis instrucciones. Él había ido como espía a esa ciudad y miró que el ejército era mucho y los miró. Y dice que encontró un varón contándole una visión al otro. Y dice que le dijo: yo miraba que nosotros caíamos en manos de los de Israel. Y dice que Gedeón dijo: oh, esta es la confirmación. Vamos a ir, el Señor va a entregar en nuestras manos a este pueblo. Dice que les dijo: ok, saquen sus trompetas, saquen sus antorchas. Dice que los distribuyó, los puso en todos los costados. Y en la noche dice que les dijo: van a tocar las trompetas todos cuando yo les dé la orden. Y en la noche se miraban las antorchas, pero cada hombre en aquel entonces se suponía que representara como un pelotón, pero ellos iban solos. Cuando el pueblo contrario, el ejército contrario, miró en la noche ese lucerillo que se miraba, dice que les dio pánico. Y dice la Biblia que empezaron a meterse espadas los unos con otros. Prefirieron matarse entre ellos mismos y no que el pueblo de Israel los matara. Y Dios le dio la victoria a Gedeón con 300. Vuelvo a lo de Pablo. ¿Por qué muchas veces nosotros no hacemos cosas o no las podemos hacer, sino que necesitamos la ayuda de Dios? ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios te deja: mijito, mijita, vas a estar así un poco, porque creo que es la única manera que tú me puedes buscar. Si te pongo esta fiebrecita, creo que es la única manera que vas a doblar rodillas. Y a veces nosotros decimos: Señor, pero ¿por qué no me sana? ¿Por qué no pasa esto? Yo quisiera estar sano para servirte, Señor. Pero Él conoce las intenciones de tu corazón. Y eso mismo le pasaba al apóstol. A veces el Señor no lo hace, hermano, porque Él sabe, ¿quién más que el Señor para conocernos? Dice que antes de haber pensado en nuestro pensamiento, Él ya sabe lo que vamos a decir. A Dios no lo podemos engañar. Podemos decir de labios una cosa, pero Él sabe lo que verdaderamente está en nuestro corazón. Pero el Señor le dijo: ¿sabes qué, Pablo? Que mi gracia te sea suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Hermano, quizás no va a hacer sentido lo que voy a decir, pero somos más fuertes cuando estamos débiles. Se lo voy a explicar. Hermano, ¿cómo es eso? Que somos más fuertes cuando estamos débiles. Tú eres más fuerte espiritualmente cuando estás débil físicamente. Quizás puedes tener una angustia, una preocupación. Puedes tener quizás, hermano, una enfermedad. Y es la manera que tú vienes y dices: Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Quizás puedes tener el niño enfermo, quizás puedes tener el papá, la mamá enferma, y vienes: Señor, te pido que lo sanes, pon tu mano. Ahí estamos doblando rodillas delante del Señor. Y sabes que entre más nosotros platicamos con Dios, nos hacemos más fuertes. Tu relación con tu esposo o con tu esposa es mejor cuando tienen comunicación, cuando platican y le dices a tu esposo: oh, ya llegaste del trabajo, empiezas a platicar. Le dices a tu esposa: oh, mira que te voy a recibir así acá, pues empiezas a tener una conversación. Pues no es diferente, hermano, cuando tú mantienes la comunicación con el Altísimo.
Porque pueden haber casos que pases días, que pases semanas, si no meses, sin tener comunicación. ¿Y sabes qué es lo que hace eso? Ahí viene el alejamiento, el distanciamiento. Y a mí me llama mucho la atención cuando en el libro de Génesis Dios dijo, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Yo a veces pienso, hermano, que cuando nosotros nos empezamos a separar del Señor, a alejar del Señor, a Dios le duele su corazón. Hace un tiempo, por una cosa u otra, yo a mi mamá he acostumbrado a llamarle quizás 2 o 3 veces por semana. Pasé sin llamarle una semana. Estaba ocupado, que esto, que el otro. Señora, hermano, me llamó, pasada una semana me llamó, preocupadísimo. Me dice, ¿qué te pasó? ¿Que aquí? ¿Qué? Le digo, no, todo está bien, mamá. Imagínate cómo se siente el Señor cuando sus hijos no platican con Él ya. Cuando aquellos que tenían una conversación de mañana, cuando aquellos que tenían una conversación antes de dormirse con su Creador, ya no lo hacen. ¿Te imaginas que tú te acostumbres con tu hijo? Quizás que todos los días comparten a la mesa, todos los días, y es una costumbre. Cuando tú te das cuenta que hay días que ya no, y se pierde, entra tristeza en el corazón. ¿Cómo no se sentirá nuestro Creador cuando sabe que sus hijos, aquellos que Él rescató, ya no tienen comunicación con Él? Ya no quieren orar. Es más, ya ni alabanzas se escuchan. Antes pues por lo menos venías y ibas en la carretera y ponías una alabanza. Ahora en lugar de ir en la carretera, apagas el radio y agarras el teléfono a chismear. Perdón, hermanos, yo sé que quizás no. Pero si sí, es para usted. Pero si no, no, déjelo por un ladito ahí. Todo, mis hermanos, lo que hacemos para el Señor, al Señor le agrada. Ya sea cántico, ya sea oración, ya sea lo que sea, hermano, pero que sea para las cosas espirituales, nosotros agradamos a nuestro Señor. Y el apóstol Pablo pasó de todo, hermano. Y sabe que me llama mucho la atención. Ya voy a terminar, hermano. No voy a ser tan largo, tan extenso en esta tarde. Me llama mucho la atención del apóstol. Yo a veces digo, pero es que Pablo es el espejo, uno de los espejos que tenemos para nuestra vida cristiana. Fue el único hombre que se animó a decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque Pablo, hermano, sabía quién era. Pues hasta los demonios conocían a Pablo, pues. Dice que llegaron unos a querer echar fuera demonios. Fuera en el nombre de Jesús del que predica Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? A Jesús conocemos quién es. Pablo sabemos quién es. ¿Y ustedes quiénes son? Fue una palabra fuerte, hermano, de la que dijo Pablo, imítenme a mí, así como yo de Cristo. Pero Pablo sabía quién era, sabía el instrumento que era en las manos del Señor. ¿Sabes tú quién eres? ¿O tienes el problema de identidad? Y no me refiero a quién eres, cómo te puso de nombre tu mamá y tu papá. ¿Quién eres espiritualmente? Va a sonar quizás para muchos un poco
fuerte. Pero los demonios saben quién tú eres. Hermano, esto no es un juego. No es de que voy a la iglesia, voy a jugar a la iglesita aquí que allá, voy todos los sábados bien guapo, bien hermoso para la iglesia, reunirme con los hermanos que tengo una semana de no verlos. No es solo eso, esto no es un club social. Esta es la iglesia de Jesucristo, la iglesia santa de Jesucristo. ¿Sabes quién tú eres? Si no lo sabes, hermano, hay que empezar. Pablo de primero perseguía a la iglesia, él no sabía, él tenía el problema de identidad, él no sabía quién era. Pero se encontró con el dador de la vida. ¿Y tú ya te encontraste con el dador de la vida? ¿O pensaste que te encontraste con él? Pablo, hermanos, lo dije al principio, es como un espejo en nuestras vidas. Hermano, pero es que Pablo quizás nunca pasó necesidad. Ay, hermano, ¿sabe que el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 10 dice que Pablo estaba acostumbrado a todo? Dice, yo estaba acostumbrado a tener como a no tener, a padecer hambre. Yo creo que aquí en Estados Unidos muy poco se escucha del hambre, hermano. Porque yo le soy sincero, yo creo que no hay mucha necesidad. Usted mira gente ahí con cartelitos y todo, pero yo creo que no quieren trabajar, hermano. Porque mira también rótulos ahí donde quiera que todas las compañías están contratando gente. Pero Pablo dice, yo he estado acostumbrado a padecer hambre, también como a tener cómo saciar mi estómago. Él a todo estaba acostumbrado, a pasar necesidades y a tener en abundancia. Hermano, yo nunca he pasado necesidad. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios si no ha pasado necesidad. Pero prepárese que le puede llegar. Hermano, que yo solo en necesidad he estado, le puede llegar la abundancia. Pero en ninguna de las dos, por eso Pablo dice, pero de ninguna de esas me mortifico. De ninguna de esas me mortifico. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tener que estar acostumbrados a todo, hermano. Ya voy a terminar, me quedan 5 minutitos, hermano. Pero Pablo fue un hombre que me llama mucho la atención cuando dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué palabra, hermano. Este hombre, a pesar de las situaciones que pasaba, él se mantenía firme en lo que había creído. Él se mantenía expandiendo el evangelio de Jesucristo por donde quiera que él andaba. Así debería de ser su iglesia en este tiempo. Con nuestras familias, nuestros amigos. Por eso era que Pablo era conocido, porque él predicaba la palabra. Y para muchos, Pablo era fuerte también. Él llegaba a las iglesias, hermano, y les venía a sacudir el polvo también. Él llegaba a las iglesias y llegaba a poner orden en las iglesias, porque había muchas iglesias que estaban desordenadas. Y ahí vamos a encontrar en las cartas que envió a los Corintios, a los Gálatas. Él iba y ponía orden, pero fue un hombre, hermanos, de que a pesar de que sufrió muchas cosas, pero tuvo sus victorias en Cristo Jesús. Él donde llegaba, hermano, imagínense, ya con esta voy a terminar, porque si no se me va a ir el tiempo. Imagínense que lo llevaban de camino a Roma, preso,
Y dice que les llegó una gran tormenta que la gente pensó que iban a morir. Y Pablo sereno, tranquilo. Y a Pablo lo tenían aparte. Imagínate que él era preso, pero era el consentido, porque sabían lo que llevaban ahí. Y dice que la tormenta lo sacó y lo sacó y lo sacó y no pudieron, perdieron la barca. Y ellos pensaban, los soldados dijeron, vamos a tirar a todos los presos. Pero el que iba a cargo dijo, no lo vamos a hacer, porque él quería salvar a Pablo. Y cayeron en una ciudad, en una isla llamada Malta. Y dice la Biblia que llegaron ahí, no lo recibieron muy bien. Pero dice que cuando llegaron, los nativos de la ciudad no lo recibieron muy bien, pero empezaron a hacer una fogata y todo. Y Pablo dice que empezó recogiendo leña para poder hacer calor para ellos mismos. Dice que se le prendió una víbora en la mano. Y los nativos se quedaron viendo, lo observaron. Y entre ellos pensaron, ya va a morir. Porque era una víbora fatal. Te mordía, te morías. Un mordido, un muerto. Y Pablo dice que se sacudió, cayó la víbora en las llamas. Y ahí esta gente pudo ver el poder de Dios por medio de Pablo. Se sorprendieron donde no murió. Al principio pensaron que era un Dios también. Mira hasta dónde llegaba, cómo el Señor andaba con Pablo. Pero él nunca dijo que él era un Dios. Él dijo que él representaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas sin embargo él les llevaba la palabra. Termino con esto. En el libro de Timoteo, Pablo le dice unas palabras a Timoteo. Quiero que me acompañe ahí en su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 4. Con esto terminamos, hermano. Recuerda que tú eres un instrumento escogido por el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículos 7 y 8. Dice a la letra. Desde el 6. 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Este es el apóstol Pablo hablando. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos se alegran por esa palabra? Ahí está la esperanza para nosotros, hermano. Qué glorioso va a ser ese día. O cuando tú y yo podamos tener esa seguridad de decir, he peleado la buena batalla. Que hemos guardado la fe. Y saber que nos espera esa corona que Dios tiene preparada para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios mío, toda la honra, toda la gloria, el poder, el reconocimiento son para ti, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que se han hecho presentes, Padre, en esta tarde.
Te pido, mi Dios Todopoderoso, que esta palabra pueda quedar en sus corazones, en sus mentes. Que pueda ser, Padre Santo, de fruto en sus vidas, mi Dios amado. Te pido por sus familias, te pido por sus hijos, sus hijas, sus padres, familiares cercanos o lejanos. Te pido que guardes a tu iglesia local, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a permanecer en fe, esperando tu venida. Danos, Padre, la seguridad, mi Dios amado, de que nos vamos contigo, Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, si hay brazos, Padre Santo, debilitados, te pido en el nombre poderoso de Jesús que los fortalezcas, Padre. Si hay vidas que están tristes, te pido, mi Dios amado, que seas tú ayudándolos. Si hay enfermos en tu pueblo, que los sanes, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Cualquiera que sea la enfermedad. Oh, Dios mío, ¿a quién iríamos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que se les haya quedado algo, por lo menos, y atesoremos la palabra, que es de beneficio para nuestras vidas. Dios les bendiga. Dejo al pastor para que él prosiga.